Imagina que las fronteras ya no se cruzan solo con personas, sino con ideas. Que los conflictos políticos ya no empiezan con decisiones internas, sino con narrativas que viajan miles de kilómetros en segundos. Y que, sin darte cuenta, lo que parece un debate local en México en realidad forma parte de algo mucho más grande, una disputa global por el control del discurso, de la percepción y del poder. Porque mientras muchos siguen viendo la política como algo nacional, el mundo ya está operando en otra lógica. Una lógica donde las ideologías se organizan a nivel internacional, donde los actores cruzan fronteras sin necesidad de moverse físicamente, y donde los países estratégicos dejan de ser solo territorios para convertirse en escenarios. Y en ese escenario, México está empezando a ocupar un lugar cada vez más visible. Pero antes de avanzar, hay que poner orden. Decir que México es el objetivo de las ultraderechas del mundo como si fuera un plan único y perfectamente coordinado sería simplificar demasiado. No hay evidencia pública de una estructura central que opere como una sola estrategia global. Lo que sí existe, y eso es mucho más relevante, es una convergencia de intereses, de discursos y de actores que, desde distintos países, están empujando narrativas similares. Y cuando esas narrativas empiezan a coincidir en el mismo objetivo político, dejan de ser coincidencia. Para entender esto, hay que ampliar el mapa. En los últimos años, el mundo ha visto el crecimiento de movimientos políticos que comparten rasgos claros: nacionalismo fuerte, rechazo a organismos internacionales, discurso anti-inmigración, defensa de valores tradicionales, crítica al progresismo y una narrativa de recuperar el control. Este fenómeno no es exclusivo de un país. Se ha manifestado en Europa, en América y en otras regiones. Y lo más importante, ha empezado a conectarse. Figuras como Donald Trump en Estados Unidos marcaron un punto de inflexión. Su forma de hacer política no solo transformó su país, exportó una narrativa, una forma de comunicar, de confrontar, de construir enemigos y de movilizar bases. A partir de ahí, otros liderazgos adoptaron elementos similares, no idénticos, pero compatibles. Uno de los casos más visibles hoy es el de Javier Milei en Argentina. Su discurso ha sido abiertamente confrontativo contra gobiernos de izquierda en la región, incluyendo críticas directas hacia México. Estas declaraciones no son aisladas. Forman parte de una dinámica donde las posturas ideológicas ya no se quedan dentro de un país, se proyectan hacia otros. Y aquí es donde México empieza a aparecer en el radar. No por casualidad, por ubicación, por peso económico, por influencia regional. México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Es frontera, es puente migratorio, es parte esencial de cadenas de suministro globales. Eso lo convierte en un punto estratégico en cualquier análisis geopolítico. Pero además, México vive un momento político particular, con un discurso de soberanía, de transformación interna y de cuestionamiento a modelos anteriores. Ese tipo de cambio siempre genera reacciones, y esas reacciones no siempre son internas. En las últimas semanas, han circulado audios atribuidos al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien ha sido procesado por narcotráfico en Estados Unidos. En esos audios, cuya autenticidad y alcance han sido discutidos, se mencionan supuestos intentos de crear plataformas mediáticas para influir en la opinión pública de países como Honduras, Colombia y México. También se sugieren vínculos o simpatías con actores políticos internacionales. Aquí hay que ser muy precisos. Estos audios han sido difundidos y analizados en distintos espacios, pero no constituyen por sí mismos una prueba judicial concluyente de una operación coordinada. Sin embargo, si reflejan algo importante: la percepción de que la batalla política en la región está cruzando fronteras. Y esa percepción importa, porque en política, lo que la gente cree puede ser tan influyente como lo que está comprobado. Más allá de los audios, hay elementos visibles que refuerzan esta idea de convergencia. Declaraciones de líderes internacionales criticando directamente a México. Presencia de figuras políticas extranjeras en territorio mexicano con discursos ideológicos claros. Amplificación de ciertas narrativas en medios y redes sociales. Por ejemplo, la visita y posicionamientos de Isabel Díaz Ayuso han generado reacciones en el ámbito político mexicano. Sus discursos no son neutrales. Tienen una carga ideológica definida que conecta con corrientes políticas más amplias en Europa. A esto se suma el papel de actores internos, empresarios, comunicadores, plataformas mediáticas. Figuras como Ricardo Salinas Pliego han tenido una presencia constante en el debate público, con posturas críticas fuertes frente al gobierno. Esto es parte de una dinámica normal en cualquier democracia. Pero cuando esas voces se alinean con narrativas internacionales, el efecto se amplifica. Y aquí entramos en uno de los puntos más importantes del análisis: la guerra de información. Hoy, la influencia no necesita intervención directa, no requiere tropas ni operaciones visibles. Se mueve a través de contenido, de algoritmos, de redes sociales, de financiamiento indirecto. Un video,
Un mensaje, una campaña digital pueden tener más impacto que una acción tradicional. Eso cambia completamente las reglas del juego, porque ahora, cualquier actor con recursos puede influir en la percepción pública de otro país. Y México, por su tamaño y relevancia, es un objetivo natural en ese tipo de dinámicas. Pero hay otro elemento que no se puede ignorar: la relación en materia de seguridad con Estados Unidos. Durante décadas, ha existido cooperación entre ambos países en temas de inteligencia, combate al crimen y seguridad fronteriza. Esa cooperación ha sido pública, documentada y, en ocasiones, polémica. Ha generado debates sobre soberanía, sobre límites y sobre el papel de agencias extranjeras. En ese contexto, el hecho de que el actual embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, tenga una trayectoria política relevante en su país, añade otra capa al análisis, no por conspiración, sino por contexto. La diplomacia, la política y la seguridad están profundamente conectadas, y cuando se combinan con un entorno de tensión ideológica, el escenario se vuelve más complejo. Ahora bien, todo esto no significa que exista una operación directa para derrocar gobiernos. Ese tipo de afirmaciones requieren evidencia sólida que, en este momento, no está confirmada públicamente, pero sí significa que México está inmerso en una dinámica internacional, donde distintos actores buscan influir en su rumbo político. Y eso es, por sí mismo, relevante, porque cambia la forma en que se debe analizar la política nacional. Ya no basta con mirar lo interno, hay que entender lo externo. Hay que entender cómo se conectan las narrativas, cómo se construyen, cómo se amplifican, y quién se beneficia de ellas. Entonces, volvamos a la pregunta: ¿México es el nuevo objetivo de las ultraderechas en el mundo? No como un blanco único de una operación centralizada, pero sí como un punto estratégico dentro de una disputa ideológica global. Una disputa donde convergen intereses, discursos y actores. Una disputa que se libra en medios, en redes, en declaraciones, en percepciones. Y donde México ya no es un espectador, es un actor central. La verdadera pregunta no es si existe una estrategia contra México. La verdadera pregunta es si México está preparado para entender el tipo de conflicto que está enfrentando. Porque ya no es un conflicto tradicional. No es militar. No es territorial. Es narrativo. Es digital. Es ideológico. Y en ese tipo de conflicto, el poder no lo tiene quien dispara primero. Lo tiene quien logra convencer, quien logra influir. Pero hay algo todavía más profundo. Quien logra influir no solo cambia opiniones, cambia decisiones, cambia votos, cambia percepciones de legitimidad, cambia incluso la forma en la que un país entiende a sí mismo. Porque cuando una narrativa se instala, deja de sentirse externa y empieza a percibirse como propia. Y en ese momento, la influencia deja de ser visible, pero se vuelve mucho más poderosa. Ahí es donde el terreno deja de ser únicamente político y se convierte en estratégico. Porque ya no se trata de ganar un debate o una elección, sino de moldear el marco completo en el que se toman esas decisiones. Quien define ese marco no solo participa en el juego, define las reglas bajo las que todos los demás tienen que jugar. Quien logra construir una realidad que otros terminan aceptando. Y ahí es donde se está jugando el futuro.